Bienvenidos nuevamente a Radio Carecen. Mi nombre es Selene. El día de hoy no contamos con la grata presencia de nuestro conductor estrella Isidro Quintanilla, así que yo los estaré guiando a través de este episodio número 37. Continuamos celebrando el mes de la herencia hispana. El día de hoy les tenemos preparada una entrevista muy especial con Roberto Lobato, autor del libro Unforgetting: A Memoir of Family, Migration and Gangs and Revolution in the Americas. Vamos a escuchar la entrevista realizada por Diego Jones. Bueno, estamos aquí con el señor Roberto Lobato, autor del libro Unforgetting: A Memoir of Family, Migration, Gangs and Revolution in the Americas. Es un gusto para Radio Carecen el tener la oportunidad de conversar con usted, señor Roberto, el día de hoy y aprender más sobre su experiencia como activista en Estados Unidos, su experiencia en El Salvador y lo que lo llevó a escribir este libro. Entonces, para comenzar, quisiera preguntarle, este libro pudo haberse escrito desde muchas perspectivas. Pudo haberse hablado desde la migración, la política de Estados Unidos desde El Salvador, la misma historia de El Salvador, pero usted parte desde la perspectiva de su familia. ¿Qué lo motiva a escribir este libro desde esta perspectiva? Bueno, ante todo agradecerles la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes, ya que tengo mucha historia con Carecen. Yo Carecen en Los Ángeles, Carecen en San Francisco y los otros Carecen, incluso el de Washington. Tengo muchos amigos, como el ahora fallecido Saúl Solórzano, amigo mío, y bueno, Abel, y mucha historia en esas instituciones. Entonces, yo decidí escribir el libro porque no había visto en Estados Unidos un libro que hable de la realidad de nosotros aquí en Estados Unidos. Y algo que hable de la realidad en El Salvador desde nuestra perspectiva como salvadoreños. Yo soy de padres salvadoreños, nací en San Francisco, California, y soy periodista. Al inicio empecé a escribir un libro que era más periodístico que todo, pero y ayudarle a la audiencia a entender la raíz de lo que es la violencia en El Salvador, las diferentes expresiones de violencia, tanto la violencia de calle, de pandilla, como la violencia doméstica en la casa. Los dos tienen su madre en la historia de violencia, que es la historia de El Salvador desde sus inicios en 1821. Entonces me doy cuenta que puedo ayudarle al lector a entender las cosas mejor si les hablo un poco de mi experiencia personal como alguien que fui miembro de una pequeña pandilla en California. Antes de que hubiera Mara Salvatrucha, habían otras pandillas pequeñas y grandes. Yo pertenecía a un grupo muy pequeño. Los originales, un nombre nada original. Y bueno, caí en la cuenta que no solo iba a ser algo periodístico lo que iba a escribir yo, sino algo también que es memoria. De ahí empecé a explorar las raíces del problema de pandillas en la guerra. Y otra vez caigo en la cuenta que tengo algo personal que contar. Yo, a pesar de ser ciudadano de Estados Unidos, me incorporé al FMLN como comando urbano por un tiempito, pero es algo que nunca conté en casi 30 años, pero sentí la necesidad de exponer eso para mostrarle al lector lo que yo entiendo del problema de violencia desde una perspectiva de primera mano, de haberla experimentado, de haber visto las atrocidades y barbaridades y crímenes de lesa humanidad perpetradas en su mayoría por el gobierno salvadoreño, según las Naciones Unidas. Entonces, por eso mi libro es una mezcla de memoria, periodismo, poesía, ¿verdad? Porque más allá de la violencia, la historia mía y la historia de nosotros es la historia de lo que hemos sobrevivido, por lo que hemos pasado como salvadoreños y cómo
la belleza de la que no se habla, el amor del que no se habla y la sobrevivencia de que no se habla es parte de nuestra historia también, además de la historia de violencia. Yo quisiera preguntarle sobre ese punto de lo que no se habla. Al igual que usted, muchas personas, pues sus vivencias personales, la historia de sus familias, está fuertemente ligada a eventos y atrocidades, a violaciones de derechos humanos en El Salvador, en su camino como migrantes. Pero ¿por qué usted cree que muchas veces no hablamos sobre estos temas, especialmente en grupos pequeños como es la familia o en las comunidades? Bueno, no nacimos silenciosos. El silencio se construye. En la historia de El Salvador es construido a base de la pistola y de la violencia doméstica y diferentes formas de violencia, violencia pandilleril. Todas tienen su raíz en la fundación del país en sí. ¿Verdad? Como que recordemos, antes de que hubiera un país llamado El Salvador, habían pueblos indígenas que no eran silenciosos. Eran pueblos que vivían bien, que tenían su propio terreno, sus propias creencias, sus propios ejércitos. Pero cuando llegan los españoles y los criollos y los fundadores, entre comillas, de El Salvador, empiezan a ver a esa tierra y a esos ejércitos indígenas de otra forma, y esa cultura indígena la empiezan a ver como un obstáculo, entre comillas, al progreso, entre comillas, una idea ya desfasada. Si vemos el cambio climático, ya la idea del progreso ya es una ficción peligrosa, de las más peligrosas quizás en la historia del mundo, si el cambio climático es una expresión del progreso humano. Esa misma idea de progreso empezaron a ver a los indígenas, los pipiles, náhuatls, ¿verdad? Otros pueblos indígenas de esa región de Centroamérica. Entonces empiezan a ver como atrasados, pero no, entre comillas, atrasados de cara al progreso que querían imponer para, ¿verdad? Al atrasado hay que quitarle la tierra, hay que abolir sus ejércitos y hay que crear otros ejércitos nacionales en nombre de la creación de una nueva nación con una religión, catolicismo, cristiano y luego después cristianismo para la modernidad, entre comillas. Y todo esto es la raíz de la violencia. Yo he hablado con un amigo en el libro que era ex guerrillero y era líder del pueblo Izalco, indígena, y él me contaba, él veía la historia de violencia en El Salvador como un problema de la familia. Cuando empiezan a destruir con armas la cultura y la familia indígena es cuando empieza el problema de la violencia a enraizarse. Luego se impone dictadura militar. De repente, cuando viene el dictador fascista, Maximiliano Hernández Martínez, y ¿cómo se llama? De los 30 hasta el 89, El Salvador fue una dictadura militar. Entonces, esa es la raíz del fascismo, no solamente en las estructuras militares y policiales, sino en la misma cultura salvadoreña. Hay un elemento, me duele admitirlo, pero es mi deber como feligrés de la verdad, decir que la cultura salvadoreña tiene un aspecto fascista. Si vemos, por ejemplo, en el actual momento que para resolver, hay encuestas que nos dicen que 1 de cada 3 casi salvadoreños apoya el exterminio como solución al problema de las pandillas. Eso ya es una expresión fascista que deshumaniza a la persona y ve la violencia como solución. La misma interpretación de muchas iglesias, ¿verdad? Especialmente evangélicas, ahorita, son interpretaciones de la Biblia fascista. Si su fe y su creencia en Dios
y Cristo lo lleva a apoyar a un fascista como Donald Trump. Que es un problema. Entonces se ve en la religión, en las estructuras militares, un aspecto fascista en la cultura. Yo en mi libro trato de exponer y darle contexto a esta historia trágica heroica de la cultura salvadoreña. A medida usted estaba compartiendo su punto de vista sobre la cultura salvadoreña, mencionó similitudes entre la dictadura que se vivió en El Salvador después de la matanza y patrones que hoy en día se están viendo en El Salvador. La militarización de la policía a un nivel muy alto, realmente represión de medios de comunicación, de organizaciones de sociedad civil. ¿Qué otros patrones puede ver usted que dice el Estado continúa perpetuando estos mismos ciclos de violencia? Bueno, hay que partir desde el señor presidente Bukele, ¿verdad? Él habla muy bonito y propone, entre comillas, nuevas ideas, pero no son nuevas ideas. Como decimos en inglés, it's old wine in new bottles. Es un vino viejo en nuevas botellas. Y es un vino putrefacto y sangriente, ¿verdad? Ya que la historia del militarismo y de la dictadura en El Salvador no es nada chistoso. Es la tragedia más grande en la historia del Salvador, que es a la base de muerte, la cultura de muerte. Entonces, el señor Bukele ahorita está tratando de decir que está haciendo algo diferente, que hay nuevas ideas, cuando el introducir el ejército a la legislatura no se ha visto desde la época de la dictadura en los 70s y 80s, cuando el señor Bukele remueve la Corte Suprema de El Salvador, otro acto sin precedentes en la época de posguerra, sino que hay que ir a la época de la dictadura para ver ese tipo de comportamiento. Cuando el señor Bukele este año empieza a hablar de querer ser reelegido, algo que según la Constitución de El Salvador es ilegal. Quiere acabar con todo precedente. Entonces, esos son actos fascistas, al igual que los grupos de exterminio que continúan en la policía y el ejército salvadoreño a exterminar con impunidad a supuestos y actuales pandilleros. Son expresiones de una política fascista, ¿verdad? Y el discurso de él atacando periodistas como Juan José Martínez y los periodistas del Faro y otros medios de comunicación son actos fascistas. El populismo, ¿verdad? El jugar con la desesperación del pueblo salvadoreño por resolver problemas, el imponer un estado de excepción, que es un esquema fascista. ¿Qué más hay que decir? El lenguaje, la práctica, el ejército, el exterminio, la dictadura, todo esto y más son expresiones de una continuación y expansión de la historia del fascismo en El Salvador. Muchas gracias por compartirnos su apreciación. Yo quisiera regresar a un punto en su libro que me parece muy clave, porque nosotros ahorita estamos viendo en El Salvador muchos grupos de defensores de derechos humanos, medios independientes, que están tratando de abogar, de defender los derechos humanos en El Salvador, de ver que se proteja la democracia. Pero también hay muchos grupos acá y grupos liderados por la comunidad latina que ven a lo que está pasando en El Salvador, ven a lo que está pasando en Centroamérica y se preguntan qué se puede hacer. Algo que en su libro usted mencionó y me parecería muy importante recalcar es que usted en un momento toma la decisión durante la guerra del Salvador de ir al Salvador y trabajar desde allá.
¿Qué lo motivó a tomar esa decisión? ¿Y cómo cree que esa experiencia le ha impactado a usted en su activismo a lo largo de su trayectoria? Bueno, en términos políticos, en términos humanitarios, la conexión con El Salvador le dio vuelta a la tortilla de mi vida. Solamente eso. Vea que, bueno, pero mi conexión con El Salvador inicialmente fue personal. Mi papá limpiaba aviones. Mi mamá era maid en hoteles, limpiaba hoteles. Pero debido a ese, y crecimos pobres, en lo que es la pobreza de Estados Unidos, que es muy diferente a la pobreza de El Salvador que vivió mi familia, ¿verdad? Entonces, mi mamá y mi papá siempre mantuvieron una conexión con el país. Entonces, nos daban las dos alas para poder ver el mundo entero. Descuento en hotel y boletos gratuitos para viajar a cualquier parte del mundo. Y el lugar donde viajábamos más era El Salvador, con mi mamá desde que nací yo. Entonces yo ya nací conectado con El Salvador cada verano, en las Navidades y en otras ocasiones. So, yo empiezo a concientizarme un poco sobre lo que era El Salvador, a encariñarme con El Salvador, que al inicio yo fui lo que le llaman en inglés un ugly American kid, un niño feo, un, un niño huraño, gringo, que no me gustaba el idioma, no me gustaba el cereal, que no me gustaba la leche, no me gustaba que toda la gente le gustaba estarme pescando en los cachetes y no me gustaba ese calor, expresiones del calor humano que yo desconocía en Estados Unidos, pero no lo entendía. Hasta con el tiempo empecé a entender esa expresión de amor de gente humilde y pobre como la que fue mi familia, es mi familia. Y empecé a agarrarle un amor grande al Salvador y de repente, pero tuve problemas yo creciendo, ¿verdad? Fui parte de una pequeña pandilla, los originales, y verdad me metí en problemas y mis calificaciones de escuela no servían, aunque yo leía mucho. Y para salirme de la iglesia, de la pandilla, tuve que integrarme a una iglesia evangélica, ¿verdad? Pero sin saberlo, yo me estaba incorporando a una iglesia no solo evangélica, sino de evangélica, bautista, pentecostés y derechista, extrema derecha. Y de repente me encuentro yo de rodillas rezando por la elección de Ronald Wilson Reagan, el más grande, el más sangriento presidente de Estados Unidos con respecto a El Salvador, quien inició una el aumento exponencial de la violencia en El Salvador con la ayuda y entrenamiento militar. Pero de repente caí en la cuenta y me aburrí de la iglesia, me aburrí de Reagan y me salí de ahí, me fui a encontrar y termino cayendo en El Salvador y ahí en medio de la revolución, la cultura de revolución. Entonces yo decidí regresar a Estados Unidos y luego regresé a trabajar con las comunidades despobladas y repobladas durante la guerra en zonas como Chalatenango. Y ahí, porque quienes vivieron la guerra realmente en El Salvador más que nadie son esa pobre gente del campo. La gente de la ciudad no conoció. Sí hubieron escuadrones y desapariciones y un poquito de guerra en la ciudad, pero no como lo que sufrió la gente en el campo. Eso a mí me transformó la visión del Salvador, del pueblo salvadoreño, del campo, y conocí de primera mano lo que es la guerra y el terror y la destrucción de la humanidad y lo que son los crímenes de lesa humanidad perpetradas por el ejército salvadoreño como el Batallón Atlacat, el Batallón Belloso y otros que fueron responsables de la mayoría junto a la policía y la policía de Hacienda por la mayoría de las muertes
durante la guerra, según las Naciones Unidas. 85% de las masacres, los asesinatos durante la guerra fueron perpetrados por cuerpos financiados y entrenados por Ronald Reagan, Jimmy Carter, George Bush, por Estados Unidos. Yo como norteamericano me sentí implicado en esa violencia y decidí hacer algo más que solamente ser trabajo de servicio y de caridad, e incorporarme a luchar contra el fascismo, que fue responsable de toda esa muerte de niños. Eso fue lo que me transformó más que todo. La guerra se crea a base de los niños, el sufrimiento de los niños. La gente no va a la revolución por la idea, va a la revolución por sus hijos, por la pobreza, por el futuro que es negado a los hijos. Entonces yo decidí transformarme e incorporarme a un movimiento revolucionario. Y desde entonces, como le dije, la tortilla de mi vida ha cambiado. Yo siempre mantengo esa forma de pensar, esa ansiedad por el cambio, ese deseo pero no cambio así por reformar, sino por revolucionar. Yo actualmente no sé lo que es ser revolucionario, para decirle la verdad, porque ya no es solamente cuestión de tomar el poder del Estado, como nos mostró el fracaso del frente como gobierno, ¿verdad? Lastimosamente, el cual hablo yo en el libro. Y soy yo, ahora creo, no sé lo que es ser revolucionario, pero sí sé que cualquier revolucionario de futuro tiene que enfrentar el cambio climático que amenaza a destruir una gran parte del mundo. Entonces hay que retar hay que atacar la raíz del cambio climático, que sigue siendo la raíz de la violencia en el mundo, que es el capitalismo estilo norteamericano, vea que es reproducido por todo el mundo. Si no acabamos con el capitalismo estilo norteamericano y las estructuras policiales y militares que apoyan y mantienen esas estructuras del capitalismo, el mundo no tiene esperanza. Yo quisiera retomar un punto que usted hace respecto a la identidad del revolucionario, la identidad del norteamericano, la identidad de salvadoreño. ¿Cómo cree usted, cómo considera que su libro contribuye a esta conversación de identidad sobre lo que significa ser salvadoreño? Una pregunta, yo creo, muy compleja y especialmente para muchos de los salvadoreños que crecen aquí en Estados Unidos, que para quienes El Salvador pues forma parte de su realidad, pero es una realidad distante y que heredamos también, como usted ya lo mencionaba, esta serie de intervenciones de parte del gobierno de Estados Unidos. Heredamos la historia de fracasos del gobierno de El Salvador y también la historia de movimientos revolucionarios que han luchado por ese cambio. Sí, no, hay dos frases que para mí representan la esencia del espíritu salvadoreño. Una de Roque Dalton y otro de un venezolano, Ali Primera, que Roque Dalton, el ex poeta guerrillero, nos dijo que todos nacimos medio muertos en 1932. Entonces yo ahorita en mis clases aquí en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, tengo salvadoreños en mi clase que no saben nada de su historia, pero sienten un dolor profundo y lo muestran en lo que escriben. Entonces ese es por quien yo escribí mi libro, porque yo fui ese joven que sabía que yo tenía un dolor bien profundo, pero nadie me lo estaba explicando. No es como ser judío, pero no saber lo que es el holocausto. No hay museo, no hay especiales de televisión, no hay casi ni libros que nos explican como a los judíos le explican que ese dolor que vos tenés es por el holocausto, la violencia extrema.
En el caso salvadoreño no tenemos esa base de datos, no tenemos esos libros, no tenemos esos museos, casi. Hay uno que otro, ¿verdad? Como el Museo de el Imagen y la Palabra, otros. Y hay algunos libros y se está construyendo esa sociedad, esa cultura de, de remembranza, de recordar, o de, como digo en mi libro, de desolvidar, del desolvido, unforgetting, porque la amnesia no es natural, la amnesia salvadoreña es construida. El primer paso a la salud mental, espiritual del individuo y de la sociedad salvadoreña, a mi juicio, es reconocer lo que es ser medio muerto, lo que es sentir, o sea, conocer a profundidad lo que es esa larga historia y trágica historia de dolor, guerra, genocidio y violencia continua, perpetua. Y el camino para salir de eso es recordar, ¿verdad? Porque ¿qué significa la palabra recordar? Viene del latín, otra vez, cordar, corazón. Pasar por el corazón otra vez es recordar. Es lo que significa en el latín. Hay que recordar que el pueblo, como decía Ali Primera, el pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Tan alta es su dignidad, ¿verdad? Una dignidad muy alta que tenemos adentro, pero que se nos olvida. Yo tenía mucha pena de ser salvadoreño cuando era ignorante de lo que era mi historia. Entonces, para descubrir la historia, tuve que entrar a la historia de mi mamá y mi papá, especialmente el de mi papá. Y no quiero contar toda la historia porque yo quiero que la gente lea el libro, pero solo digamos que mi papá tiene en sus entrañas un secreto profundo. Y no, yo estoy seguro, lo digo sin pispilear, que es un secreto enorme, que yo no tenía la menor idea que él la tenía adentro de él, porque mi papá, por un lado, era un hombre mágico, era lírico, era una persona que solo con la mirada lo hacía reír a uno. Le daba cosquilla con la mirada a mi papá y con sus palabras. Era un poeta sin entrenamiento, un poeta natural, pero mi papá tenía otro lado, un lado que nos cuesta hablar en nuestra familia, que era la parte violenta, ¿verdad? Y yo en la familia, yo fui el que más vivió eso, lo de mi papá. Entonces, nadie nos enseña cómo querer a una persona así. No hay un libro que nos diga, puchica, es complicado amar a alguien violento. Pero eso yo trato de hacer en mi libro, porque una forma de ver mi libro es como yo llego a el arco, digamos, de la narrativa. Al inicio yo amo a mi papá como niño, como adolescente lo amo y lo detesto y lo odio. Y luego lo amo, lo detesto, lo odio y me rebelo contra él y contra el Estado salvadoreño y gringo. Y luego entiendo la historia de mi papá y del Salvador y me encariño de nuevo de mi papá y del Salvador, pero bajo mis propios términos y los términos de afuera. Nadie me impuso el amor a mi papá, nadie me impuso el amor que yo le tengo al Salvador. Yo, por mi propia cuenta, he rescatado, he resucitado el espíritu salvadoreño en mí, reconociendo simultáneamente que somos medio muertos y que tenemos, tenemos que el pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta es su dignidad. Yo rescaté eso en mí, porque yo no lo tenía cuando era niño, nadie me lo enseñó. Yo tenía mucha pena, shame, prefería identificarme como gringo. Y es una lástima que muchas familias no hacen el trabajo de reconocer el dolor en sus almas y rescatar ese sentido de patrimonio cultural que tienen tan rico, que es la cultura salvadoreña. Y en vez de eso, le ponen nombres gringos a los hijos
y no les enseñan español ni les hablan de lo que les pasó en la guerra y antes. Y en perder la memoria del terror, uno también pierde la memoria de la ternura. Es algo que aprendí en escribir el libro, porque es como un árbol. Si uno jala una parte del árbol, la otra parte se va a mover. So, cuando estudiamos el terror, vamos a ver lo que está ocultado por el terror, que es la ternura original que nos teníamos y que nos tenemos, pero tenemos que hacer el trabajo de ver al abismo, que no es nada fácil en el caso de un pueblo que ha sufrido tanto, tanto. Ya para ir terminando, yo quisiera pedirle si nos puede apoyar con una invitación para los jóvenes que nos escuchan en este programa y para las familias que nos escuchan en este programa. Usted bien lo mencionaba al inicio de esta conversación, cómo muchas veces se ha escrito sobre El Salvador, pero no por la voz de los salvadoreños, no a través de la perspectiva de un salvadoreño americano. ¿Cómo podemos hacer para recordar? ¿Cómo podemos hacer para mantener viva esa herencia cultural, histórica? ¿Cuál es su invitación para las personas que nos escuchan el Mi día de hoy? invitación es la invitación al desolvido y todo el tesoro que está detrás del terror. Esa es mi invitación. Y para enfrentar eso, para enfrentar al abismo, es para ser feliz a estas alturas en este mundo como salvadoreño o como lo que seamos, tenemos que ser audaces, tenemos que ser audaz para vernos realmente a nosotros mismos, a ver nuestros pecados reales, no los pecados de iglesia, que son pecados fabricados. Estamos hablando de los pecados serios de violencia contra nuestros hijos, violencia que hemos olvidado, de violencia de Estado. Por ejemplo, veamos que la palabra padre tiene la misma etimología, el mismo origen que la palabra patria. Entonces, la violencia la violencia de la patria influye la violencia del padre y del padre a la siguiente generación y de ahí va de una generación a otra. Entonces tenemos que aprender nuestra historia y verla, la historia del país, la historia de Estados Unidos, porque Estados Unidos está bañada en la sangre del Salvador. Tenemos que pedirle a Estados Unidos que pida perdón por lo que le ha hecho al pueblo salvadoreño y que ese perdón se apoye con programas y billones de dólares como le están dando a Ucrania o como dieron después de la Segunda Guerra Mundial a Japón, a Alemania y otros países que destruyeron. Es justo y necesario esta lucha. Entonces yo los invito a luchar y a empezar, empezando en el teatro de la memoria, de recordar quiénes somos y lo audaces que somos muchos. Yo vi mucha tragedia en la guerra, pero también vi mucho heroísmo, mucha nobleza, una palabra que ya casi ni tiene sentido, pero en El Salvador hay gente súper noble, ¿verdad? Porque una cultura súper violenta le va a nacer a una cultura súper noble, no solamente no solamente súper violenta, pero si olvidamos todo esto, vamos a continuar a los ciclos del olvido y violencia, que la violencia necesita el olvido. Yo lo invito a recordar quiénes somos, quiénes son, y a luchar individualmente en la familia y luego de la familia a luchar a la calle, tenemos una historia formidable, única en cuanto a la historia de lucha del pueblo salvadoreño. En sus momentos de mayor apogeo, el movimiento social en El Salvador tenía organizada 1 de cada 3 personas del país. Entonces, por eso somos bien cuerda y chispa en lo que es la organización, como se ve en Carecen o muchas organizaciones en iglesias, etcétera.
Esa es la invitación que les doy. Como decimos en inglés, be your better self. A recordar la parte buena de lo que somos. Señor Lobato, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por compartir con Radio Carecen y extender la invitación para nuestra comunidad, para nuestros oyentes, a leer este libro que se llama Unforgetting. Muchísimas gracias nuevamente. Un fuerte saludo desde Washington, D.C. Gracias, Diego. Bye. Empodérate, infórmate, juntos. En nuestro segmento de salud tenemos a María Molina. Ella es la coordinadora de Outreach en Carecen. Ella está encargada del programa de salud con DC Health y su misión es educar a la comunidad en temas de salud. Adelante, María. Hola Selene, muchas gracias por invitarme al podcast. En el podcast pasado tú hablaste sobre la viruela del mono, también conocida en inglés como el monkeypox, y los síntomas. Esta vez yo voy a hablarles sobre su prevención y tratamiento. La viruela del mono es una enfermedad vírica rara, pero potencialmente grave. Puede transmitirse de persona a persona a través del contacto directo con fluidos corporales o lesiones de viruela del mono. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades confirmaron el primer caso de viruela del mono en Estados Unidos el 18 de mayo de 2022. Y el 26 de mayo de 2022, DC Health emitió un aviso de salud para los proveedores de atención médica del Distrito de Columbia con recomendaciones clínicas y requisitos de notificación para cualquier caso sospechoso. El 22 de septiembre de 2022, DC Health anunció los criterios de elegibilidad actualizados para las vacunas contra la viruela del mono en el distrito. Los centros de vacunación son los siguientes. En la zona 2, la dirección es 1900 E Street Northwest y los horarios son de 12 a 8 de la tarde de domingo a viernes. En la zona 4, la dirección es 7530 Georgia Avenue Northwest y los horarios son de 12 a 8 de domingo a viernes. Y en la zona 8, la dirección es 3640 Martin Luther King Jr. Avenue Southeast y los horarios son de 12 a 8 de la tarde de lunes a sábado. Los números de casos totales positivos son 498 hasta el día de hoy y el número total de vacunaciones son 36.661. Para la prevención hay una serie de medidas que se pueden tomar para prevenir la infección por el virus de la viruela del mono. Una de ellas son evitar entrar en contacto con personas a las que se le haya diagnosticado recientemente el virus o que puedan haber sido afectadas. Utilice mascarilla si está en contacto estrecho con alguien que tiene síntomas. Practique una buena higiene de manos, especialmente después de entrar en contacto con personas infectadas o sospechosas de estarlo. Por ejemplo, lávese las manos con agua y jabón o utilice un desinfectante de manos a base de alcohol. Utilice el equipo de protección personal cuando atienda a pacientes con infección confirmada o sospechosa de viruela del mono. Eso es para la gente que tiene contacto o trabaja en el área de la salud. No existen tratamientos específicos para las infecciones por el virus de la viruela del mono. Sin embargo, los virus de la viruela del mono y la viruela son genéticamente similares, lo que significa que los medicamentos antivirales y las vacunas desarrolladas para proteger contra la viruela pueden utilizarse para prevenir y tratar las infecciones por el virus de la viruela del mono. Si tiene síntomas de viruela del mono, debe hablar con su proveedor de atención médica, incluso si no cree que haya estado en contacto con alguien que tenga viruela del mono. Ahora vamos a hablar sobre los criterios de elegibilidad. Las personas que puedan recibir la vacuna contra la viruela del mono son aquellas que cumplen de los siguientes criterios. Todas las personas de cualquier orientación sexual o género que hayan tenido múltiples parejas sexuales en las últimas 2 semanas, incluidas las que actualmente se consideran de mayor riesgo, homosexuales, bisexuales y otros hombres que tengan relaciones sexuales con hombres. Hombres transexuales y mujeres transexuales o hombres que tienen relaciones sexuales con hombres que no son monógamos. También trabajadores del sexo de cualquier orientación sexual o género o personal de cualquier orientación sexual o género de establecimientos en los que se practique la actividad sexual, por ejemplo, casas de baño, saunas, clubs de sexo, entre otros. Personas de cualquier orientación sexual o género que viven con VIH o se les ha diagnosticado alguna infección de transmisión sexual en los últimos 3 meses.
Muchas gracias, María, por esa valiosa información. Y ya saben, Carecen se mantiene a la vanguardia con temas importantes de salud. Gracias a ti, Selene, por invitarme al podcast. Y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a la celebración del aniversario número 41 de Carecen. Para más información, visite nuestra página web www.carecendc.org. Gracias. Empodérate, infórmate, juntos. Vamos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. Empezamos en Centroamérica, donde el huracán Julia ha dejado destrucción tras su paso por la región. Según nos reporta CNN, Honduras es uno de los países más afectados. Más de 50 comunidades se han quedado aisladas a causa de que las vías de acceso se encuentran inundadas. Según el Faro, la tormenta ha dejado al menos 14 muertos en Guatemala, 10 en El Salvador y 4 en Honduras, y ha desplazado a cientos de personas. En Puerto Rico, alrededor de 40,000 personas siguen sin electricidad después de más de 3 semanas de que el huracán Fiona tocara tierra, según nos dice The Guardian. Vamos a México, donde esta semana el Estado mexicano ha aprobado el matrimonio igualitario. Acorde a la revista Forbes, con esta resolución la entidad se convierte en la número 29 del país en reformar el Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Finalmente, en materia migratoria, el gobierno de Joe Biden se ha aprobado un programa de permisos humanitarios para venezolanos que huyen de la inestabilidad política y la pobreza. Según el New York Times, el programa estará disponible para un total de 24,000 personas. Sin embargo, las personas que no sean aceptadas serán expulsadas en la frontera a través del Título 42, que hasta ahora no se ha utilizado para los venezolanos. Estas fueron las noticias de la semana. Mi nombre es Diego Jones. Gracias por sintonizar Radio Carecen. Empodérate, infórmate, juntos. Concluimos el programa con un fragmento del poema Canción de la Verdad Sencilla, escrito por Julia de Burgos. No es él el que me lleva, es mi vida que en su vida palpita, es la llamada tibia de mi alma, que se ha ido a cantar entre sus rimas. Es la inquietud de viaje de mi espíritu, que ha encontrado en su rumbo eterna vía. Él y yo somos uno mismo, y por siempre entre las cimas, manantial abrazando lluvia y tierra, fundidos en un soplo, ola y brisa, blanca mano enlazando piedra y oro, hora cósmica uniendo noche y día. Él y yo somos uno mismo y por siempre en las heridas, uno mismo y por siempre en la conciencia, uno mismo y por siempre en la alegría. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.